Amén. El Señor les bendiga a todos. Yo ando con esto porque todavía el virus no se ha ido. Él está calmado, pero no se ha ido. Es bueno que tengamos pendiente eso, ¿eh? Quizás aquí no hay tanto peligro, pero hay muchos lugares donde sí, todavía hay cierto peligro y debemos tenerlo en cuenta nosotros que andamos en la calle. El Señor les bendiga a todos. Ya el tema ustedes lo saben porque se hizo una publicidad, muy bonita por cierto, así que yo felicito a los que la hicieron. No sé si traigo todos los instrumentos que se pusieron ahí en esa publicidad, pero yo trataré de traer alguna erguilla. Gloria a Dios. Mire, este tema de la salud de la iglesia es un tema un poco comentado desde diferentes puntos de vista, obviamente, porque se puede mirar de diferentes puntos de vista. Pero yo quiero hablar en sentido general lo que el Señor ha puesto en mi corazón y en mi mente durante la última semana que he estado trabajando con este tema. Y a manera de introducción quisiera hacer una analogía. El cuerpo físico, el cuerpo nuestro también se enferma. Y podemos usar una analogía del cuerpo para la iglesia porque de hecho Pablo la usa. Dice que la iglesia es un cuerpo y él usa la analogía y dice si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría la oreja? Si todo, etcétera, ¿no? Usted se puede leer esos versos en su casa. Pero de la misma manera que el proceso de una enfermedad física en el cuerpo humano puede tomar mucho tiempo, puede ser muy lento y nosotros no darnos cuenta, de la misma manera un proceso de enfermedad de la iglesia puede ser lento, puede tomarse mucho tiempo y puede ser que no nos estemos dando cuenta que la iglesia, espiritualmente hablando, va entrando a un proceso de enfermedad. ¿Por qué? Porque muchas veces en el cuerpo humano nosotros vamos a un laboratorio y puede que nos hagan una placa, que uno vea por dentro todo, pero ¿cómo lo vemos en la iglesia? No tenemos las mismas herramientas, solamente el Espíritu Santo, solamente el poder de Dios, y quien sí todo lo está viendo, quien sí todo lo sabe, es el Señor que está en el cielo. Si cuando nosotros ofrendamos, realmente lo hacemos generosamente y para Dios, solamente Dios que está en el cielo lo está mirando. Si lo hacemos como los fariseos para que toquen trompeta delante de nosotros, ya no se usa eso, pero los fariseos mandaban a tocar trompeta cuando iban a una ofrenda. ¡Para papá, papá! Y ahí apareció un fariseo que iba a ofrendar. Quizás literalmente no lo tenemos, pero a veces como que hacemos el mismo sonido internamente. Pero es muy importante que nosotros estemos pendientes a esos temas de salud de la iglesia, porque igual que en el cuerpo humano, ¿cómo se producen las enfermedades? Que nos pasen a todos. Se producen porque tenemos costumbres, hábitos de conducta, alimenticios, que no son los mejores, pero no lo sabemos. Y lo que es peor aún, cuando se descubre la enfermedad, los médicos, la medicina occidental de este lado del mundo, no está orientada a buscar la raíz del problema, la causa del problema. No, te dan un medicamento para que eso, pero tú no sabes cómo ocurrió eso. Tú no sabes si fue un exceso de yuca, un exceso de arroz, un exceso de carne roja, tú no sabes. Tú no sabes si fue que dormiste muy poco, tú no sabes si fue que no hiciste ejercicio, no te lo dicen. Entonces, espiritualmente, si nosotros vamos a la palabra de Dios, el Señor todos los problemas que le hablaba a Israel, le decía la raíz del problema. Le decía qué le causó esa situación. Y le decía, cuando ustedes resuelvan eso, no van a volver a tener esta situación. Pero si ustedes no lo resuelven, esto seguirá pasando. Entonces son muchas veces hábitos que tenemos como iglesia, y cuando digo como iglesia en sentido general, no me refiero a la iglesia Villamella, en sentido
general tenemos hábitos y costumbres que no son quizás un pecado moralmente hablando, que es lo que nosotros más rápidamente y más fácil detectamos, pero sí que son hábitos y costumbres que no agradan al Señor, aunque no es muy fácil detectarlos. Y yo voy a mencionar algunos un poquito más adelante. Así que quizás ustedes han oído, y yo lo voy a repetir aquí, muchos calificativos que le damos a muchas iglesias. Por ejemplo, una iglesia esforzada, una iglesia trabajadora, una iglesia perseverante, una iglesia de alabanza, una iglesia grande, una iglesia pequeña, una iglesia orgullosa, una iglesia con falsa doctrina, una iglesia con verdadera doctrina. Todo eso puede ser que nosotros lo hayamos escuchado de alguna iglesia en algún momento. Pero ¿qué cualidades nosotros podríamos mencionar que pudieran definir una iglesia saludable? Y antes de entrar a eso, antes de citar la parte bíblica que vamos a usar, nosotros pudiéramos tener parte de los miembros de una iglesia que sean saludables espiritualmente y no necesariamente la iglesia completa estar saludable, que es el objetivo que nosotros tenemos. Y viceversa, porque algunos miembros no estén espiritualmente saludables no significa que toda la iglesia no lo está. Pueden pasar ambos escenarios. Si vamos al libro de Romanos, capítulo 12, vamos a ver el 12 y el 13, así que lo pueden seleccionar los dos. En el capítulo 12 vamos a ver del verso 4 al verso 14 y en el 13 del 1 al 14. Romanos 12, verso 4. Comienzo en lo que lo ponen en la pantalla. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, si el servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Y el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Es decir, yo debo preferir que honren a mi hermano antes de que me honren a mí. En lo que... El 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos y practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Si nosotros pusiéramos en práctica todo eso todos los días, tuviéramos una iglesia mucho más saludable de lo que nosotros nos imaginamos que podemos tener. El problema es que en la iglesia moderna nos aprendemos todos esos versos, los sabemos citar de memoria, lo usamos de vez en cuando, pero no lo ponemos en práctica todos los días. ¿Y cuándo es que necesitamos ponerlos en práctica? Cuando viene una circunstancia que requiere que pongamos eso en práctica. No que yo lo repito 3 veces al día, lo repito por la mañana, lo repito por la tarde y lo repito por la noche. Eso me ayuda a memorizármelo y me lo aprendo. Pero cuando me toca la oportunidad de ¿a quién vamos a poner en honra? A mí. No levantamos la mano, pero eso es lo que buscamos. En la práctica buscamos el beneficio nuestro antes que el beneficio de los demás. Eso es humano, pero no es espiritual.
versos que leímos, que nosotros somos un cuerpo y tenemos diferentes funciones. Y nos manda a utilizar cada uno la función que le corresponde. Yo no puedo abrir esta botella de agua con los pies. Usted se imagina ese espectáculo, que yo me siente en el piso a abrir esta botella de agua con los pies. Ustedes se van a parar y van a decir, pastor, le van a decir, pastor, pues vaya, haga algo, que eso es una locura. Y más que no están viendo por internet. Dígale que eso es con las manos que se hace. Entonces, yo no puedo hacer la función de la mano con los pies ni viceversa. Tampoco yo no puedo comenzar a caminar con las manos. ¿O usted oye por los ojos? ¿Quién oye por los ojos aquí? Levante la mano para orar por él ahora mismo. La función de ver es el ojo. La función de oír es el oído. La función de hablar es de la boca. Si usted comienza a hablar por la nariz, hay problema. Entonces la iglesia es saludable cuando cada miembro hace la función que le corresponde conforme el Señor lo haya designado. El problema es que no siempre eso se cumple. Y entonces se va afectando, porque si yo comienzo a caminar con las manos, puede que yo desarrolle una destreza, pero al paso del tiempo las manos van a tener un maltrato que voy a tener que ir al médico a atenderme las manos, porque las manos no están hechas para caminar. Están hechos los pies. Y hay que usar los pies para lo que fueron hechos, en el cuerpo. Eso es lo que Pablo dice. El amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Verso 9. Gracias a Dios que en Villa Mella ningún hermano le finge su amor a nadie, pero hay iglesias donde la gente finge que ama a otro. De una manera tremenda. ¿Tú has visto a fulano? Yo no sé por qué viene hacia la iglesia. ¡Oh, hermanito querido! Dios te bendiga, qué bueno verte, cuánto te amo. Yo sé que ustedes no han visto ese escenario, por eso pasa. Entonces el amor no debe ser fingido. De eso en el libro del Proverbio dice, es mejor odio manifiesto que amor oculto. Es decir, dime, si tú no sientes algo por mí, pues no te vayas haciendo papeles. Pídele al Señor que te ayude a amarme como yo soy, que tú no me soportas. Tú se lo dices así como tú te oras. Dice, Señor, yo no sé, yo no soporto a ese hermano. Él algo tiene, no me cae gordo porque él es flaco, pero algo tiene. Pero el amor no se puede fingir, no se debe fingir. Y para terminar con este capítulo, el verso 14. Bendecid a los que les persiguen, bendigan y no maldigan. Entonces, nosotros podemos recitar ese verso, pero cuando alguien te persigue, ¿qué tú haces? ¿Tú lo bendices o tú lo maldices? ¿Cuál es la reacción de uno? No, yo mejor no le digo porque yo sé que ustedes no maldicen a nadie. Pero eso pasa, hermano. Entonces, ¿Jesús maldijo a alguien que le hizo algo? No lo hizo nunca. A lo mejor le pasó por la mente, porque por la mente pasa muchas cosas. Cuando Pilato estaba ahí haciendo su papel, Jesús dijo, ¿qué le digo a este? Pero se quedó callado. Y después que Pilato tiró todo su verborrea, porque él no vivía eso, pero él tiró todo eso, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Es decir, ahora tu castigo va a ser peor por tú haber dicho eso. Porque si tú lo sabes, tú no deberías tenerme a mí aquí. Pero tú no sabes lo que estás haciendo. Para no tomar demasiado tiempo, no voy a leer todos los versos del capítulo 13, pero voy sencillamente a leer un par. Dice el 1 del capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad
sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El pastor designó a alguien que yo no estoy de acuerdo en someterme. Pues entonces usted no está poniendo en práctica este verso. Porque este verso nos llama a someternos a todas las autoridades. Si el presidente no es de su partido, usted tiene que obedecer al presidente, porque si no, lo llevan preso. Y cualquier autoridad. Porque dice que las que han sido establecidas por Dios han sido establecidas, aunque no nos gusten. Entonces, en el trabajo pasa mucho. Este no puede ser jefe mío. ¿Por qué pusieron a este de jefe mío? Yo me voy de aquí. Eso al final termina teniendo una consecuencia en su salud espiritual. Y sobre todo, si eso ocurre en la iglesia, en las autoridades de la iglesia, que el Señor de alguna manera ha designado, nos gusten o no nos gusten, son las autoridades. Y ahí habla mucho de ese tema, más para abajo. Dice el verso 7, paguen a todos lo que le deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Entonces, si usted tiene que respetar a alguien y usted lo irrespeta en la práctica, porque usted tiene una diferencia, tiene una discusión, y usted le falta el respeto en público al pastor en una reunión, entonces usted quiere ser espiritualmente saludable. No, usted no lo va a hacer, porque usted está violando unos principios bíblicos que no se deben violar. Pero nosotros lo hacemos una costumbre. Yo soy el que le digo la verdad a todo el mundo. Eso una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Cuándo yo le he dicho una mentira, pastor? Nunca. Yo le digo la verdad, pero yo nunca le falto respeto a la autoridad establecida por Dios. Y lo que es peor, que el día que lo ponen a usted a dirigir algo, usted quiere que todo el mundo lo respete, pero usted no respeta a nadie. Igual con la honra. Honrar es reconocer, honrar es también respetar. Verso 8, no le deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, nosotros tenemos muchos otros principios bíblicos. Obviamente yo no tengo tiempo de mencionarlos todos, pero si nosotros pusiéramos esos que hemos leído y otros que hay en la palabra de Dios, de los cuales voy a mencionar algunos un poquito más adelante, si todos nosotros pusiéramos eso en práctica constante, entonces la salud de la iglesia estaría garantizada, porque todo el mundo se comportaría de la manera que dicen esos versos. Todos nos comportaríamos de esa manera. Y yo creo que una de las grandes diferencias, porque nosotros siempre buscamos que el éxito de la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, todos los milagros que se veían todos los días, todas las cosas que pasaban, era porque esa iglesia realmente, el que se convertía, comenzaba a poner en práctica completamente esos principios. Habían sus excepciones, pero eran castigados. Ananías y Zafira, por poner un ejemplo. Y nosotros tenemos una mala costumbre. O una costumbre, usted me va a decir si es bueno o malo. Pero es que nosotros esos principios, esos versos, los queremos poner en práctica en los retiros, en los cultos especiales. Cuando vamos a 3 días de retiro, todo el mundo viene completamente transformado, pero cuando pasa 3 días en la casa, se le olvida todo lo que le dijeron en el retiro. Y allá en el retiro todo el mundo llora y todo el mundo hace una serie de cosas, pero desde que pasan 3 o 4 días que ya regresaron, todo eso se quedó atrás. Y otras veces solamente tenemos eso en la mente. Acuérdate que la Biblia dice tal y tal y tal cosa.
Pero Dios quiere una iglesia que ponga la palabra de Dios en práctica constante, todos los días. De la misma manera que para ser más saludables de lo que muchas veces somos, necesitamos tener hábitos y costumbres de comportamiento, de conducta y alimenticios constantes. No puede ser que un día yo haga una dieta y en 2 semanas me olvido de todo eso y hago todos los desórdenes que a mí me parece. Eso no funciona. Ahora, una mala concepción o una percepción equivocada que nosotros tenemos es que nosotros pensamos que una iglesia exitosa es necesariamente una iglesia saludable, y no es así. Una iglesia puede ser muy exitosa, por ejemplo, en el crecimiento, y es lo que más vemos, las iglesias que crecen numéricamente. Pero si usted se va al fondo, usted ve que las iglesias crecen numéricamente y usted se pregunta al paso de unos años por qué pasan los líos que pasan ahí y se desbaratan muchas cosas. Y si no se desbaratan y usted habla con gente que ha estado ahí, usted dice, pero ¿cómo es posible que eso pase en una iglesia como esta? Porque ese éxito no es el éxito que realmente el Señor ha llevado a esa iglesia. ¿Cómo el Señor lleva el éxito? Que es duradero y que es saludable, como dice la palabra de Dios, a través de pruebas, vicisitudes, persecuciones, tribulaciones. Ese éxito que se produce así también es producto de una íntima relación y reflexión con el Señor. Porque cuando usted está sufriendo, cuando usted está pasando por momentos difíciles, usted busca al Señor con un corazón como no lo hace en otras ocasiones. ¿Cuál fue el problema de Salomón? Precisamente que Salomón nació millonario. David no tenía nada. David no tenía ni la dote para casarse con la hija de Saúl. Cuando le dijeron que el rey le iba a dar a su hija, que hiciera, David dijo, pero ¿y con qué me voy yo a casar con la hija del rey? ¿Ustedes están locos? Entonces David tuvo que pelear todas las batallas, tuvo que buscar al Señor, fue perseguido, fue de todo lo que nosotros nos podemos imaginar, que si nos metemos en ese tema no acabamos hoy, pero Salomón no, nació en cuna de oro, todo lo tenía. Y con todo eso el Señor se le aparece a Salomón y le habla frente a frente. Pero el corazón no era el corazón de David. Ahí estaba el problema. No era el mismo corazón. Entonces, cuando el éxito se alcanza de otra manera, aunque aparentemente la iglesia está, en una burbuja, una cosa tremenda, al final se está alejando del Señor sin darse cuenta. Porque ese éxito que se consigue, si no es de la forma que les acabo de decir, siempre está relacionado con hipocresía, con religiosidad, con una serie de cosas que no se ven, pero están ahí. No voy a poder ver todos estos versos que les voy a mencionar ahora, pero si nosotros fuésemos al libro de Apocalipsis, donde se habla de las 7 iglesias, no lo voy a mandar a proyectar porque eso es muy largo. ¿Cuáles de esas iglesias mencionadas ahí en ese libro de Apocalipsis nosotros podríamos catalogar como iglesias saludables? De las 7 que menciona, posiblemente una o dos. Quizás solamente una, la de Esmirna. Usted después lo lee en su casa, pero la de Éfeso era casi completamente perfecta, completamente saludable. Era una iglesia tremenda, y usted ve la carta a los Efesios, es una carta con unas revelaciones tremendas, pero tenía un problemita, que había dejado su primer amor, y eso le había acabado con la salud.
Si usted quiere tener un grave problema con el Señor en un tiempito, usted nada más tiene que olvidarse de su primer amor con el Señor. ¿Cómo es el primer amor? Bueno, eso es cuando uno es capaz de hacer lo que sea por el Señor. En ese tiempo que uno se convierte y uno ha sido tocado y uno ha sido transformado, no hay límites, lo que el Señor pida. La de Pérgamo es quizás una de las iglesias más enfermas que se ve en ese capítulo. Y en Tiatira había una parte saludable y otra parte enferma, lo cual ocurre en varias de las otras iglesias hasta terminar, después usted lo ve. Pero si yo le preguntara a la iglesia contemporánea, la iglesia actual, en sentido general, ¿es una iglesia saludable? En su mayoría, lamentablemente, no lo es. Una de las razones por las cuales posiblemente se ha retrasado la venida del Señor es porque la iglesia no ha estado preparada para recibir al Señor. ¿Cuál será la iglesia que el Señor va a levantar en su segunda venida? La que esté viviendo esos principios que acabamos de mencionar y otros principios que están, por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 5, 6, 7, usted lo puede ver después en su casa, donde Jesús habla de unos principios, una cosa que todo el mundo lo debería poner en práctica, pero son demasiados, no puedo comenzar a mencionarlos ahora. Comienza con las bienaventuranzas. Si nosotros pusiéramos en práctica eso hasta el capítulo 7, donde Jesús habla de la oración, habla de las riquezas, habla de toda nuestra conducta, de cómo se debe dar ofrenda, de cómo se debe ayunar, de todo ese tipo de cosas. Hay iglesias que están llenas de gente que ayuna para que sepan que ellos ayunan. ¿Por qué? Porque eso es una herencia de los fariseos. Eso es lo que a ellos les gustaba. Si usted da una ofrenda grande, debe hacer lo mismo que hace cuando da una de $1. Que cuando usted da una de $1 le da vergüenza y no se lo dice a nadie. Entonces, cuando usted da una de mucho, tampoco se lo diga a nadie, porque Jesús dijo que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Y eso en el cuerpo es prácticamente imposible. Eso lo que quiere decir es que usted tiene que ser una persona discreta. Cuando tú vayas a orar, no estés haciendo alarde y hablando en público y que todo el mundo te vea y que tú sí oras. Jesús dijo, cuando tú vayas a orar, entra en tu aposento, cierra la puerta y tu Padre que oye en los secretos te recompensará en público. Miren, he notado que la iglesia actual, en sentido general, está más interesada en seguir disfrutando el éxito terrenal que ha alcanzado, sobre todo las que lo han alcanzado, que en la venida del Señor. ¿Usted no se ha fijado que cuando las iglesias crecen, progresan, son grandes, tienen éxito, tienen dinero, nadie habla de la venida del Señor, nadie está como muy preocupado por eso? Señor, aguántate, deja que nosotros disfrutemos todo esto por un tiempo. No vaya a parecer que ahora. Bueno, no lo decimos con la boca, pero en la práctica es así. Pero Jesús dijo, cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, que nosotros lo hemos sacado de nuestro gallo papagayo, pero hay unos principios que nosotros deberíamos seguir para orar todos los días. Y el Padre Nuestro dice que venga tu reino. Es decir, todos los días nosotros debemos pedirle al Señor que venga tu reino. Y que se haga tu voluntad aquí en la tierra de la misma manera que se hace en el cielo. Pero como nosotros no queremos saber del Padre Nuestro, entonces nosotros no pedimos que el Señor venga todos los días. Pero eso fue lo que el Señor enseñó. Cuando le preguntaron cómo vamos a orar, eso fue lo que él dijo.
Nosotros deberíamos estar todos los días clamando y deseando que el Señor regrese. Pero cuando las iglesias son pequeñas, hay que vivir en eso. Cuando las iglesias están pasando el Niágara en bicicleta. Oh Señor, si tú vinieras, se acabara esta tribulación. Pero cuando todo es un éxito y esa burbuja que las iglesias grandes se meten, que no oye nadie hablando de eso. Comenzamos a vivir en nuestro pequeño mundo y de ahí no queremos salir. Y por demás, hay gente, igual que hay iglesias, que hacen una especialidad para demostrar que tienen éxito y que están saludables, hasta que van al médico. Y ya casi para ir terminando vamos a mencionar algunos puntos que afectan la salud de la iglesia. El primero que obviamente podríamos mencionar, pero no lo puse en mi lista porque entiendo que ese nadie debe fallar. Y la Biblia lo establece en muchos lugares, aún en el Antiguo Testamento. Si hay pecado, pues la salud no hay manera. En el libro de Jeremías, cuando Dios manda a Jeremías a enterrar el cinto en el río, y dice, ven dentro de tantos días y búscalo, y Jeremías lo saca, y Jeremías le dice, pero ¿y para qué tú me mandas a sacar esto? Yo pensé que aquí iba a haber un milagro tremendo, y lo que encuentro esto podrido. Dice, ve a la casa de Israel y dile que así mismo es que ellos están podridos porque han escondido sus pecados. Una vez que nosotros escondemos nuestros pecados, querramos o no, nos vamos a podrir, espiritualmente hablando. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros escondemos nuestros pecados. Ahora, mire qué ignorancia es esconder el pecado. Porque Dios lo sabe. Y si Dios lo sabe, ¿para qué se lo va a estar tapando a los pastores? Pero así es que nosotros los seres humanos lamentablemente pensamos, por ignorancia. Pero voy a mencionar algunos puntos que no comúnmente los vemos, pero pasan. El primero es la traición. Y usted dice, traición en la iglesia. Pero traición fue lo que le hizo Judas a Jesús. Bueno, no solamente esa es la traición que muchas veces existe. Traición de muerte, o sea, de que hagamos algo para que alguien muera. No necesariamente, hay muchas otras traiciones. Y esas pequeñitas traiciones que nosotros hacemos, ¿dónde se ven mucho? En los trabajos. Hay gente que para escalar traiciona a todo el que está cerca. Vive llevando chismes a los jefes, cualquier cosa que sea. Eso es una traición. Si yo sé algo de alguien y esa persona me dice que no lo diga y yo voy y lo digo, eso es una traición. Porque no hemos guardado el secreto de alguien. Entonces, muchas veces eso trae muchos problemas en la iglesia que no se ven. Pero pasan con mucha frecuencia cuando nosotros debemos de darle a alguien alguna posición o algún reconocimiento y no lo hacemos. De alguna manera estamos traicionando porque no queremos hacerlo, no se lo decimos, pero no queremos hacerlo. Pero hay uno que me llama mucho la atención y yo lo quiero mencionar. Normalmente nosotros hablamos mucho de la falta de perdón, porque la Biblia lo dice, en el mismo Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, en el libro de Santiago dice que si no perdonamos a los hombres, pues, bueno, Jesús dijo que si no perdonamos a los hombres, no nos perdonarán nuestro Padre que está en los cielos.
Pero Santiago dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces nosotros debemos aprender a perdonar. Pero hay otro problema que yo he visto que es tan grave como ese, y es la falta de pedir perdón. Porque si yo he hecho algo, que me perdone él. Y si yo le falté a alguien en público, yo debo de pedir perdón en público. Porque la Biblia habla de restaurar al agraviado, restituir al agraviado. ¿Qué fue lo que hizo este hombre que estaba en el árbol, Zaqueo? Cuando Jesús le dijo baja de ese árbol y ese hombre se convirtió, él dijo: todo lo que he robado lo voy a restituir. Pero nosotros muchas veces las ofensas que hacemos queremos dejárselas al tiempo, que eso se diluya con el tiempo. Y si he ofendido a alguien muy fuerte, yo quiero hablar con él, desarrollar la relación, que todo pero no pedir perdón. Y tenemos que aprender a pedir perdón. Yo no sé cuántos de ustedes, de los que están aquí, estuvieron en una convención que hicimos quizás en el año 2000 o 2001 en los hoteles de Mondolio. Así hicimos ahí algunos años una convención. Y yo le pedí perdón públicamente a alguien. Yo estaba dirigiendo, yo pedí perdón públicamente a una muchacha de Santiago. Porque ella estaba pagando en la oficina y yo hice una broma y esa muchacha se puso a llorar. Y la broma fue porque había una diferencia en lo que ella estaba pagando y lo que había que pagar. Yo creo que eran como 100 pesos, 100 y pico de pesos. Y yo le dije: pero por una diferencia así tú no debes venir a preguntar, y seguí escribiendo el recibo. Esa muchacha comenzó a llorar. Después yo entendí, me explicaron por qué era, que eso le causó a ella eso, y yo le pedí perdón públicamente. Porque nosotros tenemos que aprender a pedir perdón y a restituir. El otro problema grave que muchas veces no se ve y que afecta mucho la salud es el orgullo, la altivez y la soberbia, que son familia los tres. Y solamente voy a mencionar un par de versos, no tienen ni que buscarlo para que avancemos, pero en el libro de Proverbios dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Es decir, según esos versos, nadie es quebrantado solo porque generalmente hay una soberbia, aunque no se vea. Generalmente hay una altivez, aunque no se vea. Número 4, los celos y la envidia. Esas son cosas muy sutiles. Hay una parte de un verso que dice que fuertes como la muerte son los celos y que la envidia carcome los huesos. Y esos dos sentimientos hacen un daño enorme en la salud física del individuo y en la salud de la iglesia. Ahora, no se ve. Mira, hay celos ministeriales. Hay gente que ve a otro cantando y tiene una envidia, pero no la puede decir. Tiene que tragársela. Hay envidia por cosas materiales. Hay gente que ve a una persona en un vehículo que lo quisiera tener y eso le da envidia. Él no sabe, no lo puede describir quizás, pero sobre todo no lo quiere aceptar. Entonces tenemos que nosotros detectar ese tipo de cosas y matarlo. ¿Cómo se mata eso? Con los principios que leímos en los capítulos de Romanos y de Mateo. Si usted los lee, usted verá que a usted se le va a morir los celos y la envidia completamente, muerto. Usted no va a sentir nada de eso.
Porque a usted no le puede doler que su hermano progrese. ¿Por qué a usted le tiene que doler que alguien sea rico? Que alguien compra una villa y entonces anda en helicóptero ahora, que no anda en carro. ¿Y qué le importa a usted? ¿Siga usted en su carro malo? Porque la Biblia dice que en el cuerpo, cuando un miembro sufre, todos sufren. Y cuando uno recibe, todos se gozan. Entonces, es un principio. Pero, de alguna manera, eso está ahí muy sutil, pero existe. Y el penúltimo que voy a mencionar, es otro que no se ve muchas veces, pero me he dado cuenta a través de los años que es una cosa que se practica enormemente. Y es creer que podemos traspasar a nuestro antojo los dones y las bendiciones que el Señor nos ofrece. Si el Señor le dio una bendición a usted y usted no la aceptó por la razón que sea, ya eso queda en manos del Señor. Ya usted no puede decirle al Señor a quién se la dé. Del tipo que sea. El problema que he visto es que muchas veces nosotros no queremos aceptar una bendición o un don del Señor y nosotros queremos agarrar el don y dárselo a quien a nosotros nos parece. No, ya usted tiene que soltarlo, porque la Biblia dice, no quiso la bendición y ésta se alejó de él. Es decir, ya el Señor se la llevó. Aún en Apocalipsis dice que no tome otro tu corona. Jesús le dijo a los fariseos, si esta gente no me alabara, mi Padre de la piedra levantaría gente que me alabara. Es decir, Dios siempre puede sustituir cuando tú no quieres algo, pero es Dios quien lo decide. Es Dios quien decide a quién dárselo. Cuando Esaú rechazó su bendición, ¿qué hizo Dios? Se la dio a Jacob. ¿Quería Esaú que Dios se la diera a Jacob? Bueno, no sé, él se la vendió, pero al final él quería la primogenitura. Y ese es un problema que tenemos muchas veces, que no sabemos que una cosa va con la otra. Dios te está dando una bendición que tú no aceptas, pero eso conlleva otras cosas que quizás tú quieres que las pierdes. Y cuando llegó el momento de la primogenitura, Esaú quiso recuperar. Y dice Pablo que aunque lloró con lágrimas, ya no había oportunidad. Entonces nosotros tenemos que dejar que Dios haga lo que Él quiera cuando nosotros no aceptamos algo, porque si no comenzamos a maquinar, a manipular, a hacer cosas, no, hermano, suelte eso. Si el pastor lo quiere nombrar a usted en un ministerio y usted no acepta eso, usted no quiere, y usted le explica que usted no puede, ya suelte eso. Es que Él designe a quien quiera. El problema es que entonces usted no lo quiere, pero usted no quiere que Él nombre a alguien. Y entonces usted comienza a maquinar para que ese no sea nombrado. No, usted tiene que soltar eso, que Él nombre a quien quiera. Amén. Amén. Ya, no hay más nada que hacer. Aquí termino. ¿Qué es lo que produce más salud en la iglesia? ¿Cuál es la cualidad nuestra que más salud produce en la iglesia y en nosotros mismos, espiritualmente hablando? La humildad. No hay nada que produzca más salud a la iglesia y a nosotros espiritualmente que la humildad. Jesús era manso y humilde. Y dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y en el libro de Pedro dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Pero el problema es que cuando no tenemos suficiente humildad, ocurre algo terrible en nuestras vidas. Y es que nosotros no aceptamos ninguna corrección. A veces ni siquiera de Dios mismo. Saúl no la aceptó. No tenía humildad suficiente para aceptar que lo corrigieran, porque él era rey. Y no quería que lo hicieran pasar vergüenza delante de la gente. Pero tampoco somos receptivos a ninguna crítica, absolutamente de nadie.
Cualquier cosa que nos señalan, nosotros le buscamos una excusa, aunque sea Dios que la está diciendo. Porque no hay humildad suficiente para aceptar la corrección. Pero nosotros debemos ser mansos y humildes como Cristo para tener una iglesia completamente saludable. El Señor les bendiga. Gracias, amado. Amén, amén. La palabra de Dios habla de la multiforme gracia. En mis años ya en la iglesia han pasado ya unos cuantos. He escuchado a tantos predicadores. He tenido en mi vida